tenemos una entrevista, vamos a conversar con la excongresista, activista indígena e integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Nos encontramos con Tania Pariona y se celebra el Día de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Brimayka mullaykichik ñañallay paloma chaynallataq llapayan llaqtamasinchikkunapaq hatunapaykuyniyta kachun. Buenas tardes, hola Paloma, un saludo especial a toda la población que nos escucha, nos ve a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Por favor, hablemos de la cantidad de pueblos indígenas que existen en el Perú y por qué es importante que estos estén debidamente representados en los cargos de elección popular y también en los cargos de toma de decisiones en nuestro país. En nuestro país habemos 55 pueblos indígenas reconocidos, tanto andinos como amazónicos. Nuestra representación política tiene que ver con los derechos políticos que nos corresponde a los pueblos, a los ciudadanos, que tenemos una identidad cultural diversa. No podemos hablar de una democracia representativa cuando no hay una perspectiva intercultural de inclusión real, de tener actoría política en la toma de decisiones de nuestro país, sobre nuestros destinos, sobre lo que ocurre en nuestros territorios, sobre las condiciones de vida en las que actualmente nuestros pueblos aún todavía se encuentran con tremendas brechas de desigualdad, de pobreza, de marginalidad también en algunos aspectos muy específicos, como por ejemplo servicios básicos, el acceso a la salud, a la educación de calidad, entre otros. Entonces, la representación política de los pueblos indígenas en un país como el nuestro parte por reconocer los derechos políticos y la actoría también política de esa diversidad cultural. Muchas veces se nos ha visto como ciudadanos sin derechos o ciudadanos con limitados derechos o solamente con aquello que entendemos por cultura, ¿no? Lo exótico, lo colorido, la música, la artesanía, y resalta esta cultura como, digamos, como una atracción, ¿no? Para el desarrollo turístico. Si bien hoy por hoy se reconoce esta diversidad cultural y también como generadora de economía para nuestro país, para los pueblos, pero esta no puede estar divorciada de aquellos derechos que también se nos asiste y tenemos esa facultad, dado que por muchísimas décadas, y creo que ahora además es resaltante hablar después de 200 años de república de nuestro país, que estas asimetrías de poder lamentablemente han golpeado muchísimo a nuestro pueblo porque se nos ha tratado como ciudadanos de segunda clase, de tercera clase, y Sí. creemos que la representación política es tan válida como la igualdad de derechos que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas peruanos, ¿no? Definitivamente. Aquí me gustaría apuntar que en el último censo nacional del año 2017, el 26% de la población peruana se identifica como parte de algunos de estos 55 pueblos indígenas u originarios existentes en nuestro país. Y también me gustaría resaltar que para las elecciones, las últimas elecciones que hemos tenido en el país para las candidaturas congresales en el año 2021, solamente se han presentado un 27% de candidaturas. ¿Cuántas obtuvieron representación? Seguramente muy pocas o ninguna. En ese sentido, es importante trabajar en la legislación, en aquellas políticas que les brinden garantías o les den la oportunidad de tener representación en el país para la toma de decisiones importantes, como lo menciona la señora Pariona. Vamos a revisar un poco de las políticas o normas que se han avanzado hasta el momento. ¿Cuáles son? A ver, lo que tenemos vigente a la fecha es la cuota del 15% para elecciones de gobierno regional local.
La aplicación de esta cuota ha sido, digamos, eh, relativamente positiva Ujú, para la presencia de indígenas en los consejos regionales, en algunos casos en la ocupación de los cargos municipales, pero sobre todo consejerías regionales, al cual directamente aplica la cuota. ujú, Sin embargo, lo que se ha observado, y creo que eso podemos constatarlo también con data estadística, que si bien hay una participación al momento de postular, ¿no?, de indígenas que cubren esta cuota indígena, ujú, la ubicación es poco expectante para resultar elegido, ujú, tanto para hombres y mujeres indígenas. ¿Qué ujú, es lo que ocurre? Muchas veces los partidos políticos, solo por el cumplimiento de esta medida, que de algún modo es una medida administrativa, eh, no consideran a los indígenas, digamos, en una ubicación de primer o segundo o hasta tercer lugar que podrían ser posibilidades de salir realmente electos. Es ujú, decir, los ubican como para rellenar la lista o para cumplir la cuota. Y eso tiene que ver con entender justamente la igualdad sustantiva que deberíamos aplicar cuando se implementa la cuota. ujú, Nosotros, junto con el Jurado Nacional de Elecciones y las organizaciones indígenas, presentamos en el periodo congresal 2016-2019 una ujú, iniciativa de ley que lo que planteaba era una aplicación de la cifra repartidora diferenciada para los postulantes indígenas a cargos de consejería regional, que en definitiva podría como equiparar o equilibrar aquello ujú, que en este momento no significa como efectividad de la cuota. Es ujú, decir, esta cifra repartidora podría aplicarse a todos los postulantes indígenas, digamos, como la competencia entre indígenas, ¿verdad? ujú, Y no como lo que se aplica actualmente, ujú, pero esta no ha progresado, es más, fue archivada en la Comisión de Constitución porque, bueno, en ese momento los congresistas no entendían la dimensión real del problema o es que no ujú. había simplemente voluntad de Claro. aprobar Ajá, las cuotas, como en algún momento se ajá, precisó por alguna de las bancadas políticas, que las cuotas no eran efectivas, que las cuotas no tenían utilidad. Yo creo que ujú. no se trata de eso porque son igual medidas de acción afirmativa que si se aplica Definitivamente, bien, que si se definitivamente. tiene Ajá, procedimientos de igualdad, yo creo que podrían ser ujú. efectivas, pero en este momento creo que tiene muchas barreras todavía por Ujú. superar. Esto a nivel regional, sin embargo, Así en es. el legislativo nacional también se han presentado una serie de propuestas desde el Frente Amplio en su momento y también en el Código Electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2020, la posibilidad de evaluar o de garantizar la participación de estos pueblos indígenas a través de escaños, ¿no? Otorgarles cierta cantidad de escaños para que ellos realmente se encuentren representados en el Congreso. Sí, así es, para la representación en el Parlamento, Ujú, nosotros planteamos una propuesta de ley en base justamente al último censo de población del ujú, 2017, en la que queda demostrado que el 26% de la población se autoadscribe, se define como parte de un pueblo originario. ujú, De acuerdo a digamos, a este resultado, lo que se ha planteado es escaños definidos para la ujú, representación política de los pueblos indígenas a partir de la creación de los distritos electorales indígenas. Nosotros planteábamos 32 escaños. Esto fue, por supuesto, bastante criticado en su momento por algunos parlamentarios que escucharon, que se enteraron de esta iniciativa y decían, pero ¿por qué 32? Es una locura. O sea, tendríamos que quitarle 32 asientos a otras regiones. Y bueno, se hablaba de una reforma electoral en donde podría, digamos, darse la posibilidad de crear, tal vez no 32, ujú. pero por lo menos 10, 15 escaños podría ser un avance. Realmente ha sido lamentable y sigue siendo aún un tema pendiente y una deuda Sí. con los pueblos indígenas en nuestro país. Y la Comisión Tuesta presentó dentro del paquete de reforma político electoral Ujú, la propuesta eh, de asignarle un escaño a los pueblos indígenas. ujú,
y en su momento eran 2 escaños para peruanos en el exterior. Mi observación en ese momento fue cuál era el argumento para o sea, para dar solo un escaño a los pueblos indígenas, ¿no? Eh, Sabiendo además que el censo revelaba un 26% de población indígena. Claro. O sea, estamos hablando de por lo menos, ¿qué? 5 o 6 millones de peruanos Ujú. que son parte de los pueblos originarios andinos y amazónicos en nuestro país y que tienen, digamos, derechos políticos también de estar representados en este poder del Estado. Ujú. Ni el de la Comisión Tuesta ni nuestra propuesta fue admitida en el debate. Se Sí. priorizaron otras iniciativas de reforma electoral. Hubo una presión que también se desarrolló junto con las organizaciones indígenas, pero nuevamente, o sea, la voluntad política, Ujú. entender el problema de la democracia, más allá de solo, digamos, la presencia numérica o de partidos que normalmente creemos que son los tradicionales y los que les corresponde estar en el poder legislativo, yo creo que no se logra comprender la dimensión real de esa democracia que sea inclusiva, que sea Sí. abarcativa a todos los Ajá. ciudadanos por igualdad. Yo creo que ese es Efectivamente. el tema de fondo y Sí. por supuesto un nivel de racismo y discriminación que todavía vemos que ocurren, ¿no? O sea, Ujú. sí aprecian a los pueblos originarios en tanto hay cultura y música, pero de pronto pareciera que no calificamos, no somos los ciudadanos que debemos también tomar la posta, Ujú. tomar decisiones, estar en cargos de autoridad, de conducción Así de una es. región, de un Así es, señora país. O sea, Pariente. yo creo que Ujú. ese problema Hay es que, un tema estructural de Hay que fondo en cambiar nuestro esa mentalidad, ¿no? Hay que entender, como usted decía, que la democracia significa darles, garantizar la representación en la participación política de los pueblos indígenas, de las mujeres, también de la comunidad de afroperuanos en nuestro país, de la comunidad LGTBI. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir buscando desarrollarnos más en democracia como país. Nosotros estamos muy agradecidos con por usted por supuesto. acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias, Paloma, por la Cuídese. entrevista y nada. Hasta una Hasta próxima luego. oportunidad. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.